Bendiciones en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Vamos a tener en esta ocasión una invitación cordial al señor José Miguel Arraiz, que es el dueño, el administrador del blog Info Católica, a raíz de una publicación que él hizo en días pasados de una serie que estoy llevando yo, que es sobre María, Madre de Dolor, donde he querido hacer unos análisis desde el punto de vista bíblico, también desde la teología, desde la misma tradición cristiana, de lo que es la cultura judía, sobre la maternidad divina de María, que para mí es algo importantísimo, resaltando pues algunos aspectos que han sido muy controversiales, aspectos que muchos católicos se han sentido ofendidos al analizar o querer unir lo que es la maternidad de María con el dolor de toda madre al parir a su Hijo Jesucristo. Y he explicado lo que es la teología del cuerpo humano. He dado a conocer todo lo que son los mismos concilios relacionados con el tema, encíclicas también de los papas, términos en hebreo, en griego, como decíamos, de la misma cultura judía. Y entonces este señor José Miguel Arraiz, un gran apologista, él es venezolano y creo que vive en Lima, Perú, pues entonces él se dio a la tarea sin que yo lo etiquetara a él ni nada. Entonces él se dio a la tarea de analizar ese video, lo cual está bien porque mis videos son públicos, yo no hago nada escondido, yo siempre doy la cara, siempre transmito desde mi muro a todos mis amigos, siempre estos videos los subo a mi página en Facebook, Debates Bíblico y Teológico Licenciado Guido Rojas, y a mi canal en YouTube que se llama Videos Apologética Católica. O sea, no tengo nada que ocultar, no tengo nada que esconder. Entonces, lo que sí me molesta es la actitud que han tomado algunos apologistas, como es el caso del señor José Miguel Arraiz, como es el caso del señor Fran Morera de EWTN, o como es el caso de Salvador Melara también. Apologistas que yo diría que de una manera apresurada salieron a sacar, por ejemplo, Salvador Melara un video hablando pues de que un teólogo católico se estaba desviando sobre la Virgen María. El señor Fran Morera sacó unos comunicados también, y el señor pues José Miguel Arraiz subió un artículo en su blog, como decía, y aparte de eso pues colocó mi video. Pero lo que molesta, lo que sí ofende un poco, es que ninguno de ellos se tomó la molestia de etiquetarme a mí o por lo menos hablar con mi persona. Yo estoy dispuesto, mire, a cualquiera de ellos, yo les hago una invitación pública. Todos tres tienen sus canales en YouTube. Hagamos un compartir de un teólogo católico con hermanos apologistas y vamos a hablar también del tema de la maternidad divina de María. Y yo quiero que me expliquen ellos en dónde he caído yo en herejía, en dónde yo he negado algún dogma de fe, en donde yo he dicho, por ejemplo, que María he negado su Inmaculada Concepción o su Virginidad Perpetua, porque da la impresión de que están tirando la piedra y escondiendo la mano. Inclusive el señor José Miguel Arraiz, a raíz de, pues, de que todas las personas iban como, cuando él colocó pues en su blog su artículo, que utilizando pues magisterio eclesiástico, y coloca mi video, pero él no se dio nunca la tarea de responder lo que yo estoy diciendo en ese video. Solamente él pone también unas declaraciones de algunos padres de la iglesia, algunos concilios, pero yo también hago lo mismo. Entonces eso es como decir magisterio contra magisterio, porque en todo caso yo también en el video, en el primer video, yo también hago lo mismo. Entonces, inclusive que él al día siguiente tuvo que reconocer que no es parte del dogma de la maternidad divina de María, ni de su virginidad perpetua, ni su inmaculada concepción, el querer especular, porque es una especulación, yo no estoy diciendo que es una verdad de fe, pero estoy especulando de que fue un parto con dolor, porque la unión del dolor de su Hijo Jesucristo, yo lo veo en María desde que nace hasta que muere en la cruz. O sea, esa es mi postura, esa es la visión con que yo veo este tema. Entonces, si estoy en el error, yo, por eso les digo, yo estoy abierto a una corrección fraterna, pero no estoy dispuesto a difamaciones, a calumnias, a verdades a medias. Y el señor José Miguel Arraiz, para una persona que como yo he hecho sobre este tema, un total de 5 videos, y en cada video, ustedes los pueden mirar en mi canal, he dado más información. Son videos a veces de 1 hora, porque mis estudios son así, con sagradas escrituras, utilizando diferentes versiones, con exégesis, con comentarios de biblistas católicos.
¿no? Y bueno, y hablando pues sobre lo que era la cultura judía en aquel entonces, todo lo relacionado con María, con José, cuando quería difamarla porque se está embarazada, expliqué que era un divorcio, cómo era el matrimonio de los judíos, qué era adulterio, expliqué por ejemplo un título oficial que le da la Iglesia Católica a María como hija de Sión, lo hice el domingo pasado, etiqueté al señor José Miguel Arraiz y dice una invitación abierta de que si estaba diciendo algo contrario, me desmintiera. Eso hace ya casi una semana y no es capaz ni el señor José Miguel Arraiz, ni el señor Fran Morera, ni el señor Salvador Melara de salir pues a la palestra, como lo estoy haciendo yo, y decirle, mire señor Guido Rojas, usted está diciendo esto es mentiras, usted en este video dijo esto es mentiras, en este otro video usted también dijo estas mentiras, porque entonces eso es algo que es muy delicado, porque eso es algo que en la teología católica, en la teología moral se llama un juicio temerario. Un juicio temerario es cuando usted lanza una acusación sin tener las debidas pruebas necesarias y entonces después deja la cuestión así. Entonces, si estos son los grandes apologistas, como yo les digo, los super apologistas, que conocen pues toda la doctrina, todo el magisterio de la Iglesia Católica, de todos los videos que yo iba haciendo, qué interesante sería si el señor José Miguel Arraiz en su blog que tiene tanta gente, Infocatólica, hubiera ido colocando cada video que yo voy dando y cada video irlo respondiendo. Primero de acuerdo a él, porque yo quiero que sea él, o que sea el señor Salvador Melara, o que sea el señor Fran Morera, que digan ellos, o sea, con sus propios conocimientos, qué es lo que yo he errado. Y si no, pues entonces sí que se basen en los doctores de la iglesia, en los padres de la iglesia, en los concilios, en las encíclicas, y así es como se hace una corrección fraterna a un hermano cristiano católico igual que ellos. Inclusive, aquí tengo el catecismo de la Iglesia Católica. Dice el catecismo porque yo lo hago siempre, todos estos videos los hago de acuerdo al mismo magisterio eclesiástico. Si nosotros vamos a hablar en el numeral 1853, donde habla de los pecados, dice la diversidad de pecados. Dice el concilio, perdón, el catecismo de la Iglesia Católica dice, en cuanto a lo que son pecados con el prójimo, dice, se pueden agrupar también según pecados, bien sea de orden, que pueden ser de pensamiento, palabra, acción o omisión. O sea, usted puede cometer un pecado de un hermano con el prójimo de omisión. ¿Qué es un pecado de omisión? Es todo el bien que usted puede hacerle a una persona y no lo hace. En este caso, como todos tres se dieron a la tarea, porque yo a ninguno de los tres los etiqueté, yo a ninguno de los tres les dije que opinaran, pero todos tres salieron acusándome, salieron con el derecho pues de lo que yo estoy enseñando, diciendo que es una doctrina falsa. Bueno, entonces, por caridad cristiana, por no cometer un pecado de omisión, invíteme a cualquiera de los tres. Todos tres tienen canales en YouTube. El señor Fran Morela, el señor Salvador Melara, el señor José Miguel Arraiz, pues invíteme y hablamos, dialogamos. Esto no es para que se escandalicen los católicos, eso pasó en el pasado. Ustedes pueden buscar lo que fue la vida del beato Duns Scoto, cuando los mismos franciscanos con los dominicos, o sea, dos órdenes religiosas mendicantes, fundadas por dos santos importantísimos de la Edad Media, San Francisco de Asís y Santo Tomás de Aquino, cuando sus hijos religiosos discutían sobre el dogma y la Inmaculada Concepción. Y eso no es nada malo, o sea, otra cosa es, igual que los otros apologistas que también han hecho videos, también la otra vez hizo el señor un video, el señor Mas Roper también, y muy respetuoso, aunque él no nombró mi persona, pero yo también se lo contesté punto por punto todo lo que él decía. Yo no tengo ningún problema de que cualquiera de ellos, o este otro apologista también, Franklin Garcés, que también ha hecho 2 videos hablando sobre ese mismo tema, pues invíteme, lo dialogamos, me muestran en los videos que yo he hecho donde dije una herejía, y entonces así podemos aclarar estos términos. Yo estoy dispuesto a borrar todos los 5 videos, yo estoy dispuesto a retratarme siempre y cuando haya hecho una mentira. Si yo hubiera dicho, en referente a María, porque también cuando he hablado de su maternidad, de todo lo que es el proceso de gestación y todas las cosas, hay católicos que les ha parecido eso como asquiento, como si fuera pues un delito, un pecado meterse con María, y eso no es el parto normal de una mujer, o sea, los síntomas del embarazo, eso no es lo que Jesucristo, con su Madre Santísima vivió en ese mismo proceso de 9 meses y también cuando dio a luz, cuando abrió matriz, como dice el apóstol, el evangelista, Lucas, que eso hace parte de un evangelio canónico, que son esa traducción, abrió matriz, eso es de acuerdo a los mismos códices antiguos, el códice sinaítico, el códice vaticano, o sea, eso es como los primeros escritores
los primeros hagiógrafos, los primeros traductores de la misma papirología, lo tradujeron así. Entonces, si eso es, ¿cuál es el delito? ¿Cuál es el pecado? Yo, como digo yo no tengo ningún problema en retratarme. Entonces, lo que molesta, vuelvo a repetir, es eso. Lo que molesta es, no el común del católico, porque yo entiendo el común del católico, que es la fe del carbonero. El común del católico no conoce estas cosas, no ha profundizado en esto. Yo hablo de estos grandes apologistas. Entonces, si ellos se tomaron la tarea, como decía yo, porque a ninguno de los tres los etiqueté, de sacar declaraciones contra mi persona, a todos tres, el mismo Fran Morela, a él también le mandé los dos primeros videos, no los contestó. El señor José Miguel Arraiz, que conoce tanto la patrística, los padres de la iglesia, un video que yo hice sobre María Ejeción, lo hice el domingo pasado, han pasado 5 días, un video de 1 hora, y en esos 5 días no he sido capaz de contestarlo. Si conoce tanto la patrística, si conoce tanto el magisterio eclesiástico, mire, yo, si a mí me lo pusieran, yo en media hora le contestaría las herejías de una persona que dijera algo contrario de un tema que yo domino. Entonces, por ese lado, estoy haciendo esta serie y voy a seguir haciendo porque para mí es importante. Yo amo a María, yo soy fiel a la Iglesia Católica, yo no me he desviado en ningún momento y en lo que tengo libertad lo he expresado, y por eso vuelvo a repetir, que me diga cuál apologista, en cuál de mis videos he dicho alguna mentira o he hecho alguna herejía. Si yo hubiera dicho, por ejemplo, que el dolor de María en todo lo que fue su proceso de gestación y en dar a luz fue porque fue una mujer cualquiera, en el sentido de que tenía la misma herencia de pecado como Eva, eso sí sería una herejía. Pero yo no estoy negando la Inmaculada Concepción. Nosotros creemos que María fue concebida sin pecado, fue una mujer siempre santa, pura, pero ni el dogma de la Inmaculada Concepción, que también lo he explicado, está exenta de dolor. Ni el dogma de la maternidad divina, que nosotros creemos que María es la madre de Jesucristo, el Hijo de Dios, tampoco dice en la declaración dogmática que María fue libre de dolor, ni en su embarazo, ni en su parto, ni después en todo lo que fue la vida al lado de su Hijo Jesucristo. Ni el dogma de la virginidad perpetua mariana también dice lo mismo. Solamente se dice que María fue virgen antes del parto, en el parto, después del parto. ¿Cómo fue ese proceso? Eso sí está en los misterios de Dios, pero pues de todas maneras eso está ahí. Pero entonces es importante hacer esas aclaraciones. Bien, vamos entonces a mirar, porque como decía yo, en el mismo blog de José Miguel Arraiz, ustedes lo pueden buscar, Info Católica, ahí todavía está el artículo y está mi video, cosa que él no refutó absolutamente nada el video. Pero entonces voy a hacer algunos análisis de lo que él mismo colocó escrituralmente, pues dando también su opinión, que a mí me parece muy respetable. Yo no digo que eso es interesantísimo eso, y eso da pie para que el católico conozca mucho más a María, sobre todo en este mes que es el mes mariano que estamos viviendo en mayo. Bueno, vamos a hacer ahora, alguien me pregunta, también hay muchos católicos, inclusive que por el inbox me dijeron que me iban a denunciar con el señor obispo de mi diócesis. Pues eso lo pueden hacer, pero el hecho no es denunciarme, el hecho es que tengan las pruebas necesarias. Estos videos, no sé si lo ve cualquier sacerdote, cualquier teólogo, bueno, que me digan a mí. Yo, como les digo, yo no tengo ningún problema en retratarme, no tengo ningún problema en reconocer mi falta, siempre y cuando me la muestren, pero con hechos y con evidencias. Por ejemplo, entonces decían que yo, ¿por qué como teólogo? Porque este señor, por ejemplo, Franklin Garcés, decía que un supuesto teólogo. No, yo no soy un supuesto teólogo, yo soy un teólogo. Yo estudié teología, eso fue lo que yo estudié en una universidad. Yo en un video pasado mostré mis títulos. Yo soy teólogo de la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá, me gradué hace muchos años. Fui profesor de muchos colegios, soy formador de catequistas aquí en la diócesis de Palmira, he sido formador de Biblia en movimientos laicales como cursillos de cristiandad, he mostrado los videos de formación en la Renovación Católica Carismática, tengo un libro de teología que lo imprimí. Bueno, en fin, tengo 2 canales de YouTube, videos, se llama Licenciado Teólogo Guido Rojas y el otro se llama Respuestas Católicas. Entonces, yo sé de lo que estoy hablando. Por ejemplo, entonces me decían que por qué yo era tan atrevido de hablar de todas estas cosas de María y como que se la estuviera ofendiendo, como si la estuviera pues menospreciando, y no es así. Voy a explicar primero si un teólogo, independientemente, si sea un teólogo, en este caso yo soy laico, porque yo no soy sacerdote, yo soy laico, seglar como cualquiera de todas las personas que están acá. No soy sacerdote, no soy diácono, no pertenezco a ninguna comunidad religiosa, ningún movimiento laical ni nada. ¿Qué es lo que la labor de un
teólogo y lo vamos a hacer de este que es el Concilio Vaticano II. Sabemos que el concilio es una reunión del Papa con los obispos para tratar temas relacionados con la fe. Este Concilio Vaticano II es para mí es el más importante de todos en cuanto a los documentos y todo. Se lo recomiendo. Aquí está, por ejemplo, ustedes pueden, en la primera constitución que se llama la Constitución Dogmática Lumen Gentium, ustedes pueden buscar en lo que es el numeral 67 de la Constitución Dogmática, dice espíritu de la predicación y el culto en relación a todo lo que tiene que ver con María, porque hay todo un capítulo relacionado con María, en esto que estamos aquí hablando, en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, todo lo que tiene que ver con María está donde dice capítulo 7, la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Aquí está, capítulo 7, Constitución Dogmática Lumen Gentium, para que ustedes vean, mira, que yo todo lo que dice el concilio, todo, mire, todo es lo que dice el concilio Vaticano II de María, entonces para que no digan que no sé lo que estoy diciendo, para que no he estudiado el magisterio eclesiástico, el magisterio pontificio, aquí está. Entonces dice, por ejemplo, acá, dice, como decíamos, página 72, numeral 67, dice, asimismo, o sea, los padres del concilio exhortan, o sea, invitan encarecidamente a quienes, a los teólogos y a los predicadores de la divina palabra, a que se abstengan con cuidado tanto de toda falsa, nótese bien lo que dice, exageración, como también de una excesiva mezquindad de espíritu al considerar la singular dignidad de la Madre de Dios. Y es lo que yo estoy haciendo. Yo estoy tratando de mirar al punto central de María, porque muchos católicos consideran a María como una diosa. Hay muchos católicos que piensan que María es la que nos salva. Hay muchos católicos que piensan que María está por encima de Jesucristo. Eso es caer en una mariolatría, lo que yo estoy tratando de hacer. Pero tampoco, por el otro lado, tratar de menospreciar todo lo que la Iglesia Católica ha hecho de ella. Por eso es que yo he definido qué es Inmaculada Concepción, qué es su maternidad divina, qué es María en su dogma de su Virgen Perpetua, qué es María como la esclava del Señor, qué es María como la hija de Sión. Inclusive esto que me llama la atención, porque esto de las exageraciones y también de no caer en mezquindad, eso es, aquí mismo lo dice en el Concilio Vaticano II, eso fue un mensaje del Papa Pío XII, un mensaje radial del día 24 de octubre del año de 1954, donde este mismo Papa, el pastor angélico, un Papa Eugenio Pacelli, se llamaba un Papa de los más sabios que ha tenido la Iglesia Católica. Él decía que con la Virgen María no hay que caer ni en los máximos ni en los mínimos. Entiéndase por los máximos en el sentido, como está diciendo acá, considerarla como una diosa, considerarla como una divinidad, ni tampoco los mínimos, como a veces hacen algunos hermanos evangélicos también, de dejar a un lado pues el papel importante que tiene María y que yo lo he defendido. Y muchos debates que he tenido yo con pastores y predicadores apologistas evangélicos, he defendido a María, he defendido su virginidad, he defendido su Inmaculada Concepción, he defendido a María como la esclava del Señor, como la Madre de Dolor. Ahí está, tengo más de 20 videos relacionados con María. Y esta serie he hecho 5 videos y otro que lo hice ya a nivel de cultura general sobre lo que es María en el Islam. Ese sí no es de orden dogmático, lo expliqué, pero sí tiene que ver mucho con lo que es lo que piensan pues también los musulmanes acerca de María. Y sigue diciendo aquí en el Concilio Vaticano II, Constitución Dogmática Lumen Gentium, dice, cultivando el estudio de ¿qué? De las Sagradas Escrituras en primer lugar, porque es la primera fuente de revelación divina. Y yo en todos estos videos he dado más de 40 citas bíblicas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, de los Evangelios, del mismo libro de Génesis, de los mismos profetas mayores, de los mismos profetas menores. He dado a conocer lo que es la misma morfología, algunos de esos mismos términos, la misma costumbre, la misma exégesis de todo lo que tiene que ver con este tema. O sea, yo en primer lugar siempre me he basado en las Sagradas Escrituras. También dice, de los santos padres, de los doctores y de la liturgia de la iglesia, bajo la dirección del magisterio, ilustremente, rectamente los dones y privilegios de la bienaventurada Virgen María, que siempre están referidos, lo que yo siempre he dicho, a Cristo, origen de toda verdad, santidad y piedad. De hecho, yo hice un video anterior, coloqué los himnos litúrgicos más antiguos que hablan sobre el nacimiento de Jesucristo. Ahora, cuando se habla de los padres de la iglesia, yo también he hablado de los padres de la iglesia, los mismos doctores de la iglesia, algunos papas también,
inclusive he citado al Papa Juan Pablo II, he citado los principales concilios, cité al Papa Gregorio Magno. Yo también tengo que reconocer, y esto no tengo por qué ocultarlo, de hecho cuando hice el video sobre los himnos litúrgicos, el primer himno litúrgico es que también es gran parte de la iglesia, o sea, no unánimemente, pero sí muchos padres de la iglesia y doctores han reconocido que el parto de María fue sin dolor por el solo hecho de ser también inmaculada, o sea, estar sin pecado. Pero eso no hace parte del dogma, eso es lo que se llama ya una teología especulativa o lo que se llama un magisterio ordinario. Yo eso no lo he desconocido. De hecho, usted puede mirar, yo conozco también lo que dice San Efrén de Siria, hacia el año cuarto, uno de los principales padres de la Iglesia de Oriente, se le llama el poeta mariano, él defendía mucho esa postura. Y también Agustín, obispo de Hipona, también doctor de la Iglesia, también defendía esa postura, o también Santo Tomás de Aquino, doctor angélico también, defendía esa postura. Ahora, cuando me pregunta a mí como católico si es que yo estoy en contra de todos ellos, si es que yo quiero refutarlos, no, yo no quiero refutarlos ni mucho menos, simplemente que tengo otra posición contraria, porque en eso yo tengo libertad de creer, eso quiero que quede muy claro. Entonces yo no es que esté en contra ni lo que diga San Agustín ni Santo Tomás de Aquino ni algunos padres de la iglesia, simplemente tengo otra postura teológica y también la estoy dando a conocer, como digo yo, sin negar lo que son las verdades fundamentales, como está diciendo acá, de la Virgen María. Sigue diciendo, aparten con diligencia todo aquello que sea de palabra, sea de obra, puede inducir a errores a los hermanos separados o a cualquier otro acerca de la verdadera doctrina de la iglesia. Recuerden, por su parte, los fieles, que la verdadera devoción, y esto es interesante también, no consiste en un sentimiento estéril y transitorio, ni en una vana credulidad, que es la gran mayoría de los católicos. ¿Qué es la mayoría de los católicos? Las devociones a María son devociones en sus advocaciones, en tener una imagen de María, en colocarle una veladorcita, en colocarle un ramo de flores, en sacarla en procesiones en las fiestas patronales, en hacer, por ejemplo, en este mes de mayo el Rosario de Aurora. ¿Eso está mal? No, eso está bien. Eso es parte también de esa misma, de la misma cultura, la misma piedad popular. Pero considero yo que el católico tiene que ir mucho más allá. El verdadero católico que tenga una devoción a María, más que todas esas cosas, más de las novenas, más de rosarios, de escapulario, de Maya Milagrosa, más de todos esos sacramentales, el verdadero católico lo que tiene que hacer es mirar las virtudes de María, es tratar de imitar a María, es reconocer a María como la Madre de Jesucristo, la que fue la sierva del Señor. Y si usted quiere imitar a María, haga lo que ella hizo en las bodas de Cámara, servir. Eso es lo más importante, el verdadero católico, que tenga una devoción a María, más que todas esas cuestiones de piedad, porque el católico, el común, se queda solamente en esas cosas nomás. En sí es más milagrosa la Virgen del Carmen a la Virgen de la Medalla Milagrosa, que es la misma. El católico no alcanza a percibir todas esas cosas de advocaciones, también porque hay una carencia pastoral de parte muchas veces de la misma jerarquía eclesiástica, de los mismos obispos, de los sacerdotes en las parroquias. No hay formación. Es muy escaso esas cosas, entonces por eso es que el católico es tan ignorante, por eso es que vienen los hermanos evangélicos, dicen que María tuvo más hijos, que María es una cualquiera, que María fue solamente un vaso receptor nomás. Entonces el católico no se forma. ¿Y qué es lo que nos está invitando? Mire, ¿qué es lo que nos invita el Concilio Vaticano II? Vuelvo a repetir. Dice, recuerda por su parte a los fieles que la verdadera devoción no consiste en un sentimiento estéril y transitorio, ni en una vana credulidad, sino que procede de la fe verdadera, y la fe verdadera es María en las bodas de Caná, revelación sagrada, que nos lleva a reconocer que la excelencia de la Madre de Dios y nos incita a un amor filial hacia nuestra madre y a qué, mire bien cómo termina esta declaración, y a la imitación de sus virtudes. Eso es lo que debería hacer todo católico. Mire, como dice acá, a la imitación de sus virtudes. El verdadero católico debería de imitar a María en sus virtudes, como la esclava del Señor, como la humilde, como la sencilla, como la que estuvo al lado en la cruz de Jesucristo, como la que estuvo en oración con los apóstoles esperando la fiesta del Pentecostés. Cuando el católico conozca eso, cuando el católico profundice en la Biblia de lo que es María, que no la vea como una diosa, que no la vea por encima de Jesucristo, que no piense que una advocación puede, de que va a poner a pelear una devoción a María con la otra,
porque cuál de las dos es más milagrosa. Cuando entienda eso el católico, podemos analizar y entender lo que dice aquí el Concilio Vaticano II, ¿de qué? De imitar sus virtudes. Y como dije al principio, es labor, como dice acá, es labor de los teólogos hacer estas aclaraciones. Siempre y cuando no nos desviemos, siempre y cuando tengamos una recta línea a lo que estamos predicando, que es lo que yo estoy haciendo. Por eso es que hago estos videos públicos. Por eso es que estoy haciendo una invitación al señor José Miguel Arraiz, al señor Fran Morera, al señor Salvador Melara y a cualquier otro, de que si he dicho algo contrario a lo que piensa la Iglesia Católica con referente a María, que me lo haga saber. Cuando quiera hacemos un video público y entonces me sacan de mi error porque no tengo nada. De hecho, me harían un favor porque eso hace parte, como decía yo, de la primera de las virtudes de las obras de caridad con el prójimo que son espirituales. O sea, usted como católico, usted tiene obras con el persona, con el prójimo más cercano, obras de caridad en cuanto materiales, que es por ejemplo dar de comer al hambriento, dar de ceder al sediento, visitar a los enfermos, a los presos. Esas son necesidades que el católico puede hacer. Y también hay necesidad de orden espiritual, que es corregir a la persona, orientarle y sacarle ese error. Eso es la primera virtud de esa misma, es corregir al que está errado. Y es lo que yo estoy pidiendo. Le estoy pidiendo a estos grandes superapologistas, como digo yo, que me saquen del error, pero así como lo estoy haciendo yo con magisterio eclesiástico, citando aquí Concilio Vaticano II, citando el Catecismo de la Iglesia Católica, y así nos podemos entender y podemos aclarar todas las dudas con respecto a ese tema tan importante. Ahora, dice acá también las virtudes de María, y para mí, vuelvo a repetir, esa es mi convicción personal, para mí las principales virtudes de María, si a mí me dicen, bueno, ¿cuáles son para usted, Guido Rojas, las tres principales virtudes de María? Yo con mucho gusto le digo, para mí, las tres principales virtudes de María son, en primer lugar, su obediencia. Cuando le dijo al ángel, hágase en mí según su palabra. La segunda virtud para mí de María es su humildad, porque y seguidamente eso, ella dice, he aquí la esclava del Señor, sierva, dulé. Y para mí la tercera virtud de María es el dolor. Porque la vida de María es una vida de rosas y espinas. Dios nunca le prometió por medio del ángel que aunque iba a ser la madre de ese rey de reyes, su vida iba a estar libre de dolor. Y yo no entiendo teológicamente, yo quiero que a mí me expliquen teológicamente, si María fue exenta del dolor solamente en su concepción, ¿por qué no fue exenta del dolor cuando fue a morir en la cruz? Porque eso también era un propósito divino y es una profecía que viene de Simeón, cuando Jesucristo con 40 días es presentado al templo, porque el profeta habla de parte de Dios. ¿Por qué Dios también? El mismo Dios que manda al ángel Gabriel a darle esa noticia de alegría, alégrate, llena de gracia, vas a ser la madre del Salvador. ¿Por qué después de eso, 9 meses después, 40 días de que ese pequeño niño Dios había nacido, en el templo le dice este profeta que una espada, y en realidad el término es un sable, una lanza, un blandón, o sea, una espada grande, le iba a atravesar su corazón. Y eso es dolor. Y si usted en el Evangelio, Juan dice, junto a la cruz de Jesucristo estaba su madre María. Eso no es dolor. Entonces, yo quiero que eso quiero que un teólogo, quiero que un apologista me explique bien eso en el plan, en lo que son el misterio de Dios, y con mucho gusto nos podemos, el día y la hora que quieran, nos podemos, y lo hacemos público como lo estamos haciendo acá. Bien, entonces con el blog de José Miguel Arraiz, en ese donde hablaba pues de María, yo me di a la tarea, yo sí hice la tarea. Yo sí estudié completamente lo que el señor José Miguel Arraiz está tratando de transmitir. Lo que él no hizo fue colocar mi video y analizarlo. Eso no lo hizo él. Y aparte de eso no hizo ni el segundo video que yo he hecho, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto. Eso sí, ya, eso no los publicó en su blog. Si estoy diciendo herejías, ¿por qué no los coloca? ¿Y por qué no me va desmintiendo punto por punto? Esa es la gran pregunta. Entonces, en este tema, él decía, la primera eso, y también, esto voy a contestarle también a la gran mayoría de apologistas también sobre el tema pues de si María con dolor o dolor, porque son más o menos los mismos argumentos y lo vamos a hacer también desde el mismo magisterio eclesiástico para que vean lo que es la elasticidad de la Iglesia Católica en estos temas, que no podemos ser tan de mente cerrada
No podemos ser tan supremamente, a veces, como los caballos que tienen esos tapones acá. Y esa es la diferencia, quiero explicar, esa es la diferencia entre un apologista y un teólogo. El apologista, yo siempre lo he dicho, yo no soy apologista. A veces lo hago por defender a la Iglesia Católica, pero el apologista es el que solamente saca argumentos para defender una posición. El teólogo va mucho más allá. El teólogo no saca argumentos para defender una posición, sino que saca esos mismos argumentos y los analiza. Es mucho más alto. Entonces, el señor José Miguel Arraiz, el primero de sus puntos que hablaba es una cita bíblica muy importante de Apocalipsis 12:1, y hay que entender de que ese libro, el Apocalipsis, yo lo explico muchas veces, cuando usted estudia la Biblia, lo primero que tiene que hacer es saber qué género literario es el libro. Usted no puede estudiar la Biblia, que esta que les tengo acá, esta Biblia es católica, la Biblia de Jerusalén. Usted no puede coger el libro del Génesis y tener en la misma posición del libro de los Salmos, al libro de Daniel, al Evangelio de Mateo o al libro del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque son géneros completamente literarios, son diferentes. El término Apocalipsis en griego quiere decir revelación, un mensaje oculto, un mensaje cifrado del apóstol Juan a finales del siglo I, en la isla de Patmos, en su destierro, a los primeros cristianos de esas comunidades en Asia Menor. Entonces, por eso es que cuando se habla en Apocalipsis 12:1 y siguiente sobre la mujer vestida de sol, ese lenguaje es simbólico. Y usted, desde la misma teología bíblica católica, usted como un católico puede tener tres posiciones y no se va a desviar. Usted puede pensar que esa mujer que aparece ahí en Apocalipsis 12:1, y lo invito para que lo lea, usted puede pensar que esa mujer es simbólicamente, porque eso es simbólico, puede ser el pueblo de Israel, o sea, el pueblo de la primera alianza, que también es muy importante. Acordemos que también a Israel se le conocía como la madre de Sión también, o sea, figurativamente el padre también tiene una relación muy estrecha con su pueblo. A veces se presenta como un padre, a veces también se presenta como una madre, a veces también se presenta en los mismos libros del Antiguo Testamento como Dios da a sus hijos, a los judíos, como leche, como si fueran recién nacidos. Y también se identifica a Israel como la esposa también en un sentido místico de Dios Padre, porque el autor principal de la revelación en el Antiguo Testamento es Yahvé, Dios Padre, el Adonai, el Shaddai, el Olam, el Hashem, como usted quiera llamarlo. Entonces usted cuando mira Apocalipsis 12:1-2, usted puede pensar de que es el pueblo de Israel y no está cayendo en ninguna desviación. Usted también puede pensar también de que esa mujer simbólicamente, porque eso es simbolismo, es también la Virgen María. Y también puede pensar de que esa mujer es la iglesia cristiana en el sentido pleno pues de lo que es pues la nueva alianza. Cualquiera de esos tres tópicos es bien y usted no se está desviando. Veamos bien lo que dice el texto, sobre todo muy interesante, versículo 1 y versículo 2 dice, en esta Biblia católica, como digo yo, esto es una Biblia, Biblia de Jerusalén, edición latinoamericana, un gran signo, en otras versiones dice una gran señal, apareció en el cielo. Mire bien que está hablando del cielo, no de la tierra, por eso usted tiene que entender esto. Y aparece una mujer, el término es guné en griego, vestida de sol. Aquí nos da esas características simbólicas, con la luna bajo sus pies, simbólico, ¿ve? Y una corona de 2 estrellas en la cabeza, simbólico. Algo muy interesante, dice, está encinta, o sea, esa mujer está encinta, y aquí ve una característica muy especial, y grita con los dolores ¿de qué? Del parto por el tormento de dar a luz. Y si usted ve a continuación, porque aquí va a hablar pues también de un gran dragón y todas esas cosas, pero interesante porque el versículo 1 al versículo 2 usted lo puede unir al versículo 5, donde vuelve a retomar otra vez la idea con la mujer, donde vuelve a decir, la mujer que sabemos que está encinta y que grita con dolores de parto, en el versículo 5 nos dice, dio a luz ya. Esa mujer que estaba encinta, que está embarazada, que tiene puestos todas estas características especiales, que está a punto de dar a luz, y es un parto como el de cualquier mujer con dolores, ya da luz. ¿Qué da luz? ¿A una mujer? No. ¿Da luz a mellizos? No. ¿Da luz a gemelos? No. La mujer da luz a un hijo varón. Importante esto, ¿no? Y ese hijo tiene unas características. Va a regir a todas las naciones con cetro de hierro.
Hasta ahí lo podemos dejar. Entonces, usted puede en ese mismo texto, exegéticamente, o sea, explicándolo, porque el señor José Miguel Array decía que en ese texto, en su blog decía, lo invito para que lo vean, para que vean que no estoy desviándome, da una referencia del Papa Juan Pablo II, donde el Papa San Juan Pablo II también decía que esa visión es de María en la cruz, por los dolores que está sufriendo María, también como decíamos de la profecía de Simeón, al ver morir a su hijo crucificado. Posiblemente, sí, eso es una interpretación del Papa Juan Pablo II que puede ser muy válida. Y también decía el señor José Miguel Arraiz que esa misma visión, esta misma mujer, puede ser también la iglesia, porque aquí también habla después de que tiene otros hijos y que huye al desierto y que el mismo dragón los persigue, también es el mismo dolor, es el mismo sufrimiento de todos los que son los cristianos. Acordemos, porque eso va a haber un video después, que un título también oficial y que también aparece al final del Concilio Vaticano II oficialmente por el Papa San Pablo VI es el de María como Madre de la Iglesia. Entonces también puedes relacionar eso. Pero también usted tiene la posibilidad, y no cae ningún error, pensar de que esa mujer es María. Yo en mi posición personal, muy personal, pienso de que esa mujer es María en eso mismo. Y que ese parto que está hablando así es el parto tal cual como el de María lo tuvo, de, como decíamos, la madre del Señor, libre de pecado, más no libre de dolor. Y no estoy incurriendo en ninguna herejía ni en ninguna desviación porque tengo la libertad de, como decía, esas tres variantes, de pensar de que esa mujer que aparece ahí es María. Y lo relaciono muy directamente por lo que estamos mirando acá. Precisamente por eso, por esa misma relación exegética, la misma forma como el mismo escritor Juan está dando el texto. Es una mujer, ya nos da las características, está encinta y grita con los dolores de parto. ¿Por qué? Por el tormento de dar a luz. Y después, como se dice, nos dice que esa mujer da luz ¿a quién? A un hijo varón que tiene un cetro de oro. Eso mismo es lo que el ángel Gabriel le anuncia a María en la Anunciación. Entonces yo lo puedo relacionar directamente, exegéticamente, ese mismo texto. Ahora, que si fue como lo dice acá el texto, con dolores de parto, por el tormento de la luz, bueno, pues ahí podemos también analizar de que en eso hay una flexibilidad en la Iglesia Católica. Ese parto pudo haber sido con dolor, que de pronto, como decíamos también, como decía San Agustín o Santo Tomás de Aquino o San Efrén de Siria, pero no todos los padres de la iglesia, porque yo después voy a hacer un video, no todos tienen esa misma posición o no todos hacen alusión a eso, ni tampoco la declaración dogmática hace pues énfasis especialmente en eso. Puede haber sido también, como ellos piensan también, como un rayo de luz atravesando un cristal. Bueno, eso también puede ser. Yo pienso que fue un parto normal, con todas las mismas condiciones, y que su misma virginidad permaneció integral, todo el cuerpo de María después de dar a luz, y que con eso no pierde para nada su virginidad y que no tiene nada que ver con lo que es la Inmaculada Concepción. Entonces, eso quería explicarlo desde el punto de vista exegético. Ahora, hay un himno litúrgico muy bonito, muy interesante, que quiero que analicemos. Es un himno litúrgico también, porque en esos himnos litúrgicos de los primeros cristianos, con Apocalipsis 12, son bonitos. Algunos hacen alusión tanto de la Iglesia Católica como a la Iglesia Bizantina, como las primeras iglesias cristianas, a la iglesia o el pueblo de Israel, pero hay un himno litúrgico que quiero que lo analicemos también. Me parece muy bonito, me parece muy interesante, estoy de acuerdo con ese himno litúrgico. Es un himno litúrgico que hace parte de la iglesia copta, una iglesia antigua. Los coptos etimológicamente proceden del árabe antiguo, significa en Egipto. ¿Ve? Los cristianos coptos se consideran descendientes de los antiguos egipcios y se convirtieron al cristianismo en el año 62 después de Cristo con la llegada de San Marcos, el evangelista, siendo una de las iglesias cristianas más antiguas en el mundo, precediendo incluso a lo que son los ortodoxos. Ahora, los coptos no son católicos, ellos también tienen algunas cuestiones de orden cristológicas contrarias a la iglesia católica. Por eso estoy diciendo, es un himno de la iglesia copta muy importante, es muy antiguo, pero que en relación a Apocalipsis 12, sin incurrir en ninguna herejía, me parece interesante. Es el siguiente, es una salmodia, se llama el Kiat. El Kiat es un libro litúrgico propio de los coptos, destinado a las vigilias litúrgicas nocturnas durante el mes mariano del Kiat, que comienza hacia nuestro calendario litúrgico el 10 de diciembre y tiene como centro lo que es la Navidad o la Natividad, a la cual están orientados, porque los ortodoxos y los coptos, ellos celebran la Natividad del Señor el 6 de enero, mientras que la Iglesia Católica, o sea, el rito latino, lo celebra
el 25 de diciembre. De todas maneras, esta salmodia, que se llama el Kiat, este himno litúrgico, es muy importante porque se da en la vigilia del jueves y es el siguiente. Dice, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con los dolores del parto, con el tormento de la luz, que es lo mismo que veíamos de Apocalipsis 1:2. Y aquí viene pues la explicación bonita, la explicación poética que dan los coptos a este hecho que aparece pues en este libro de Revelaciones. Esta, para él, los coptos, es María, el nuevo cielo que está sobre la tierra, de la cual nos justicia. En efecto, el sol que la envolvió es nuestro Señor Jesucristo. La luna que está bajo sus pies es Juan Bautista. Y las 12 estrellas que coronaban su cabeza son los 12 apóstoles que la rodean y la veneran. Interesante porque también los coptos también veneran a María, también tienen cierto respeto hacia ella. Que es lo mismo de los cristianos católicos, es lo mismo de los ortodoxos. O sea, la veneración a María es algo que usted puede constatar de los primeros siglos del cristianismo. Eso tenemos inclusive hasta los mismos padres de la Reforma Protestante, incluyendo a Martín Lutero. Por esto, oh pueblo, todos glorifiquen a la Virgen, puesto que ella es la que engendró a Dios para nosotros, mientras su virginidad permaneció sellada. Importante eso, porque mira, habla teológicamente de que engendra a Jesucristo, la segunda persona. Dicen también que su virginidad permaneció sellada. Nos dan el simbolismo, como están viendo acá. Las 12 estrellas son los 12 apóstoles. La luna es Juan el Bautista, el último de los grandes profetas. El sol que le envuelve es el mismo Jesucristo. Pero no descartan ellas, los coptos, que su parto, como dice acá, es tal cual como aparece en Apocalipsis 1 y 2. Esto es un himno litúrgico, solamente lo tomo de referencia, a manera de ilustración, a manera pues de cultura religiosa. El otro punto que decía nuestro amigo José Miguel Arraiz en ese artículo que él colocó, dice, ya con una cita bíblica que utiliza mucho también los apologistas. Vamos a mirar a ver esa cita bíblica. Esa cita bíblica la utilizan mucho para defender pues que el parto de María fue sin dolor. Es la cita bíblica que aparece en el libro de Isaías, capítulo 66, verso 7. Vamos a volverlo a hacer de esta Biblia católica. Ustedes pueden anotar o pueden también buscar lo que aparece en Isaías, libro profético de los profetas mayores, el mismo libro que también da el oráculo de la doncella que da a luz a un hijo, que es Jesucristo, en Isaías 7:14. Pero en Isaías 66:7, esto lo he escuchado mucho también de los apologistas que defienden esta postura, muy respetable, como digo, también esto no es algo pues, simplemente es para analizar. Dice en el versículo 7, en el mismo libro de Isaías, primero leámoslo, dice solamente en el verso 7, que es todo lo contrario a lo que acabamos de ver de Apocalipsis 12:1-2, que es mi posición personal. Pero bueno, como esto es especulativo, también vamos a mirar a ver. Entonces, estos apologistas como el señor José Miguel Arraiz, como el señor también Francis Garcés, también hacen alusión a esto. El uno en 2 videos, se los recomiendo, está en su canal en YouTube, y también José Miguel Arraiz en su blog. Dice, el texto en cuestión que hace referencia es, antes de tener dolores dio a luz, antes de llegarle el parto dio a luz a un varón. Pues aquí también estamos hablando de una mujer que da a luz a un varón. Lo mismo Apocalipsis 12, una mujer que está encinta. En Apocalipsis 12 nos dice que es con gritos por el momento del parto, o sea, de abrir matriz, como también aparece en el Evangelio de Lucas. Pero acá, en el libro del profeta Isaías, como decíamos, capítulo 66, verso 7, dice, antes de tener dolores dio a luz, antes de llegar el parto dio a luz a un varón. Bien, esa referencia la utilizan mucho los apologistas. Entonces, y de hecho, el señor José Miguel Arraiz dice textualmente, dice, esta interpretación, nótese bien lo que dice el señor José Miguel Arraiz, un gran apologista, mis respetos, mis bendiciones para él. Dice, parecería, nótese bien, porque parecería, o sea, también es especulativo. Lo mismo que estoy diciendo yo de Apocalipsis 12:1-2, especulativamente, también el señor José Miguel Arraiz no lo da, porque eso no hace parte pues de una declaración oficial de la Iglesia Católica, pero dice, esta interpretación
parecería contradecir las escrituras que prefiguran a la doncella que dará a luz al Mesías, o sea, lo que estoy hablando yo de Apocalipsis 12:1-2, como aquella que alumbrará sin tener dolores de parto, o sea, da como referencia a eso, parecería que fuera pues María y que parecería que la mujer de Apocalipsis 12:1 no fuera María, o sea, ahí están las dos posturas para que usted vea. No obstante, si nosotros vamos a analizar esa misma perícopa, o sea, ese mismo verso, vamos a hacerlo también desde lo que es la exégesis. O sea, la exégesis, como es ya como estamos haciendo referencia, no de cuestiones de orden teológica, no de una declaración dogmática como tal, o de un padre de la iglesia, o una encíclica, sino que estamos hablando del tema de las escrituras, de las sagradas escrituras. Por eso es que esos ya, lo que son textos sagrados, la interpretación exacta de lo que la Iglesia Católica quiera conocer es lo que llama la exégesis y la hermenéutica. Vamos a analizar ese texto de Isaías 66:7 de dos Biblias católicas muy importantes en cuanto a lo que tiene que ver con erudición, en cuanto a lo que tiene que ver pues con lo que la Iglesia Católica piensa con respecto a los libros sagrados. La primera que tengo acá es esta Biblia, bueno, este es un tamaño grande, porque esa la tengo en este tamaño grande, se las voy a mostrar, la otra también lo mostré. Esta Biblia es la Biblia Félix Torres Amá, esta es una versión católica que apareció en 1825, evidentemente esto es una copia, ustedes miren acá, Biblia Félix Torres Amá, o sea, es una Biblia católica, que dice acá, como estamos hablando en su contraportada, nótese bien porque es importante, porque la referencia que vamos a hacer no va a ser de mi persona, sino que va a ser de este Monseñor Félix Torres Amá. Dice, la Sagrada Biblia, esta versión de Biblia es traducida de la Vulgata Latina. Sabemos que la Vulgata Latina es la primera versión oficial de la Iglesia Católica, traducida en el siglo IV por Jerónimo de Dalmacia, por eso llamó la Vulgata, la divulgada, en sus idiomas originales, el Antiguo Testamento hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento en griego koiné. Esta traducción también de la Vulgata Latina ya sale al español por Félix Torres Amá. ¿Quién fue este señor? Fue un obispo, monseñor de Antorgia, individuo de la Real Academia Española, de la Sociedad de Geografía de París, de la Real Academia Española de Historia, de la Real Sociedad de Antigüedades de Copenhague. Esta Biblia tiene la autorización de la Casa de la Biblia Católica y da una introducción muy interesante porque quiero que pongan cuidado. Dice, aclarando el sentido de algunos lugares con la luz que dan los textos originales, tanto hebreo y griego, e ilustrado con varias notas sacadas de quienes, de los santos padres y expositores sagrados. O sea, es importante porque las notas que aparecen a pie de página de la Biblia Félix Torres Amá es, como decía, como está haciendo esta introducción, también de los mismos padres de la iglesia y el mismo magisterio eclesiástico en cuanto a lo que tiene que ver con estudios bíblicos. Y aquí aparece en la contra también, en la otra parte, todos lo que son los imprimatur, o sea, las autorizaciones eclesiásticas de esta Biblia católica. Para que no quede dudas de lo que vamos a mirar acá de ese mismo texto, es también de un erudito católico en lo que tiene que ver con las Sagradas Escrituras. Si vamos a ese mismo texto, como dice acá, aquí está el libro de Isaías, aquí está, este es el libro de Isaías, la misma referencia, vamos a mirar para que ustedes vean acá, del mismo texto de Isaías 66:7, dice acá en esta versión católica, la primera, como dicen, la hicimos de la Biblia de Jerusalén latinoamericana, en esta Biblia Félix Torres Amá dice, antes del tiempo del parto ha parido la nuevación, antes que le viniesen los dolores ha parido un hijo varón. Ese es el texto. Ahora, veamos a ver si esta perícopa, pues este verso, tiene algo que ver con el parto de María sin dolor, de acuerdo a esta misma Biblia que es la Félix Torres Amá. En la explicación que aparece a pie de página, dice así. ¿Cuál es la explicación? Dice, no tiene nada que ver con María. Dice, la sinagoga, porque tiene que ver con el pueblo de Israel, la sinagoga desde Abraham a Moisés creció lentamente, mas la iglesia súbitamente y sin fatiga ni trabajo ha parido a los apóstoles. Y por medio de estos infinitos cristianos que han entrado en la iglesia, desde el judaísmo y gentilicio, se dice que ha parido varón, para denotar la robustez de la fe y la perfección de la virtud, aún en los recién convertidos y en las tiernas y delicadas doncellas. O sea que ese mismo texto, para el señor José Miguel Arraiz, qué pena decirle,
no tiene absolutamente nada que ver, exegéticamente hablando, ¿no? De la Biblia Félix Torres Amán sobre el parto de María. Bueno, eso es una versión. Pero vamos a mirar a ver, porque cuando uno hace un estudio de teología como me gusta a mí me gusta es con varias pruebas, a mí me gusta es con fuentes, a mí no me gusta hablar por hablar. Entonces, porque cuando yo le mandé ese video al señor José Miguel Arraiz de María, la hija de Sion decía que le parecía muy largo una hora y en 5 días no ha tenido el señor pues el tiempo para analizar un video de una hora. Bueno, entonces, pero pues porque estos estudios merecen a especial atención, merecen que los católicos, porque especialmente estos estudios están dirigidos a mis hermanos católicos, pues tengan claridad de lo que estoy dando a conocer. Si me están acusando de herejía, si me están acusando de desviación, pues entonces es necesario también yo dar mi posición y por qué digo lo que estoy diciendo y en qué me baso. O sea, si fuera solamente lo que yo estoy pensando, si fuera solamente lo que a mí se me ocurriría, pero si lo hago ya apoyado también con Biblia, si lo hago también apoyado con el Concilio Vaticano II, pues la cosa cambia. Y esta Biblia que fue la que utilicé de referencia, que es la que él ha utilizado de referencia casi en todos los videos pasados, que es la Biblia de Jerusalén, quinta edición, revisada y aumentada de la editorial de Scribner Robert. Esta Biblia es muy importante porque Félix Torres Amá fue un monseñor, como decíamos, del siglo XIX. Esta Biblia, Biblia de Jerusalén, en lo que tiene que ver con erudición, o sea, con lo que tiene que ver desde el mundo católico, de los principales biblistas y teólogos, es de talla internacional. Esta Biblia es hecha por un comité que se llama la Escuela Bíblica y Arqueológica de Jerusalén. Eso es una comisión pontificia, o sea, es una dependencia que viene directamente del Vaticano. Esa comisión fue fundada en el año de 1890 por un sacerdote dominico de la Orden de Santo Domingo de Guzmán, de los predicadores, y que fue también aprobada tanto en esa misma época por el Papa León XIII como después por el Papa San Pío X. O sea, y ya esta es la quinta edición, o sea, ya han venido unas ediciones pasadas. Esta edición es de hace 2 años, por lo tanto es muy importante porque es del año 2018, estamos en el año 2020. Es lo más importante y lo más actualizado que usted puede ver en lo que son estudios de Biblia, de acuerdo a eruditos también teólogos, biblistas, católicos con especializaciones, con doctorados, con maestrías, con todo lo que usted quiera. Aquí aparece, usted ve a ver en la tablet, aquí están toda la gran cantidad de equipo de todo lo que fueron teólogos, eruditos, de todo lo que fue para hacer esta obra, esta Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. O sea que son Biblias especializadas, no son cualquier tipo de Biblias, ¿ve? Son Biblias importantes. Yo se las recomiendo también a mis hermanos católicos, ¿ve? Y aquí está también todo lo que son las autorizaciones, los imprimatur, o sea, todo lo que las autorizaciones eclesiásticas para que usted pueda adquirir esta Biblia católica y confiablemente en lo que ellos van a explicar de todos esos textos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, son lo que oficialmente también piensan estos eruditos. No el señor José Miguel Arraiz, no Guido Roa, sino algo de mucho más peso. Si nosotros vamos también, para que quede claro, para mirar a ver quién tiene la razón, quién es el que tiene pues más apoyo, o bueno, cómo es la cuestión, lo mismo. Si vamos al libro de Isaías, aquí está, capítulo 66 del libro de Isaías, vamos a mirar el versículo 7 y también las explicaciones a pie de página que dan también estos biblistas católicos. Vamos a ver si estos biblistas católicos, para que los que son más católicos, pues que el Papa no se van a sentir ofendidos, no piensen que es que me estoy metiendo con Mamita María, que es que la estoy difamando. No estoy ni difamando, ni calumniando, estoy haciendo un estudio de Biblia y teología de acuerdo a lo que parece en las fuentes sagradas para el católico y para demostrar que ese texto que utilizan muchos apologistas católicos tiene que ver con el parto de María. No lo digo yo, lo dice ya Félix Torres Amá y vamos a mirar a ver lo que dice también los teólogos y biblistas de la Biblia de Jerusalén. Lo mismo, en el mismo versículo 7, aquí aparece, vamos a leerla también, dice así: antes de tener dolores ya había dado a luz, antes de llegar el parto había parido un varón. Vamos a mirar a ver si estos mismos teólogos católicos ya más recientemente identifican ese texto con lo que es el parto de María. Dice así, explicación a pie de página: imagen que expresa el carácter súbito y prodigioso de la venida de un mundo nuevo, o sea, algo que es completamente
no tiene nada que ver con el parto de María, y da como referencia Isaías 26, 17, 18, donde reaparece la imagen de ¿qué? Del parto, con un matiz un tanto diferente, pero aquí es que de un nuevo templo, de un nuevo tiempo, perdón, de una nueva Jerusalén, porque esto tiene relación con la primera Jerusalén, o sea, tiene que ver ya con la segunda Jerusalén, tiene que ver con la iglesia cristiana, tiene que ver también con lo que es ya el cumplimiento en el Nuevo Testamento, pero en relación a lo que es el cristianismo, o sea, exegéticamente hablando, ni la Biblia Félix Torres Amá, ni la Biblia de Jerusalén relaciona ese texto que el señor José Miguel Arraiz daba como referencia para deducir como de que pues el parto de María fue sin dolor. Ahora, otra referencia que también es muy importante que da el señor José Miguel Arraiz en ese mismo blog, dice, los dolores, ya cita, vamos ya a pasar ya de Apocalipsis 12, 1, 2 a Isaías 66, 7, a otro texto que también es muy discutido también y que también vale la pena también analizarlo también, no desde mi punto de vista personal, no lo que yo pienso, sino con lo que estamos aquí hablando, ¿no? Con fuentes católicas. Dice también José María Arraiz que los dolores de parto son un castigo impuesto a la mujer, en este caso a Eva, por el pecado original, y da como referencia Génesis 3:16. Por lo tanto, también se deduce en Génesis 3:16, vamos a mirarlo a ver, vamos a verlo otra vez primero otra vez de esta Biblia católica, como dice el señor José Miguel Arraiz. Vamos primero a mirar a ver qué nos dice Génesis 3:16, dice también en la palabra de Dios. Después de la desobediencia de Adán y Eva, dice Dios a la mujer. A la mujer le dijo, esto es lo que dice Génesis 3:16 en esta Biblia católica, tanto haré tus fatigas cuando sea tus embarazos. Con dolor parirás los hijos, hacia tu marido irán tus deseos y él te dominará. Este texto, este versículo, ya lo había explicado yo anteriormente también en ese mismo contexto histórico, cultural y religioso también del judaísmo antiguo. Pero como el señor José Miguel Arraiz en su blog hace también referencia, vuelvo a repetir, los dolores de parto son el castigo impuesto a la mujer, en este caso Eva, por el pecado original, y da como referencia Génesis 3:16. Entonces, como hay una analogía en la Iglesia Católica, nosotros pensamos, y también lo dice el apóstol Pablo, que Jesucristo es el nuevo Adán. También para la Iglesia Católica, porque esto es solamente para la Iglesia Católica, también se piensa de una manera oficial que otro también de los títulos o los prerrogativos o el simbolismo de María también es como la nueva Eva. Entonces, veamos a ver si también, como en Apocalipsis, en Génesis 3:16, esa María como la nueva Eva, desde el punto de vista de lo que es el magisterio eclesiástico, esa perícopa de Génesis 3:16 tiene alguna referencia de una manera especial. Y vamos a darnos cuenta que no es así. Tampoco, desde el punto de vista también de lo que es el magisterio eclesiástico, esa donde la mujer se le dice que va a parir con dolor, no tiene, por lo menos oficialmente hablando, algo que ver con lo que es el parto de María. Y eso no excluye que sea también libre de pecado, porque en la misma condición en que se encontraba la primera mujer está María. Ambas están en condición de virginidad, ambas están en condición de juventud, porque se habla de un hombre y una mujer que están pues también, la vejez ya es fruto del pecado, están en concepción de libre de toda culpa, ambas van a ser madres. Pero veamos a ver si el ser madre, si el dar hijos, en este caso a Eva, su primer hijo fue Caín, y después viene Abel, y de María la nueva, su primero y único hijo fue Jesús. Pero incluiría eso, exegéticamente hablando, que el parto de María fuera sin dolor, en referencia a Génesis 3:16. Bueno, otra vez, del Concilio Vaticano II, si vamos a mirar a ver lo que es la Constitución, como decía yo, la Constitución dogmática Lumen Gentium es la primera constitución, o sea, una constitución, o sea, es una declaración oficial de la Iglesia Católica, y más cuando es dogmática o es de carácter expreso. O sea, el católico tiene obligación de creer porque es el magisterio eclesiástico en pleno con el Papa y los obispos el que están declarando estas cuestiones, para que no quede dudas, que no sean ni los apologistas y también sea un teólogo que nos podemos desviar o podemos tener posiciones también contrarias a lo que oficialmente la Iglesia Católica está diciendo. Veamos, mirar primero lo que es, aquí está, Constitución Dogmática Lumen Gentium, aquí está lo que es la introducción, y dice algo muy interesante, solamente un solo aparte, dice sobre lo importante de esta Constitución, que habla sobre muchos temas, pero dice, insistiendo en el ejemplo de los concilios anteriores, o sea, los 20 concilios anteriores, la Iglesia Católica
piensa que el primer concilio fue Jerusalén. En todo ese trayecto de 21 siglos hasta el concilio Vaticano II, en el siglo pasado fueron 21 concilios, o sea, donde se trataron temas relacionados con la fe, con cuestiones pues, de orden disciplinario, de herejías, de la misma situación de la iglesia. Dice, declara con mayor, nótese bien lo que es el concilio, lo que quiere en esta constitución dogmática, declarar con mayor precisión a sus fieles y a todo el mundo también, a los que no son católicos, por lo menos para que conozcan qué es lo que nosotros los católicos creemos en la naturaleza y en la misión universal de la iglesia. O sea, que por así decirlo, lo que quiere hacer el Concilio Vaticano II en esta constitución dogmática Lumen Gentium es darle una más claridad y darle una mayor precisión en los temas que tiene que ver. En este caso, especialmente, vamos a hablar del tema de María. ¿Ve? Como estamos, pues, como decíamos, en el capítulo 8, habla sobre la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la iglesia. Aquí está. Ya lo había mostrado anteriormente, aquí está. Y veamos a ver, si usted analiza el Concilio Vaticano II, hay dos referencias que tienen que ver a María con lo que fue también el pecado original. O sea, vamos a ver si para el magisterio pontificio se diga de una manera muy clara que el parto de María, al igual que el de Eva, fue exenta de dolor. Por lo menos ya veíamos que Isaías 66:7 no tiene nada que ver desde el punto de vista exegético. Veamos a ver también lo que dice oficialmente la Iglesia Católica sobre María, la nueva Eva. Dice, función de la bienaventurada Virgen en la economía de la salvación. Dice, la madre del Mesías en el Antiguo Testamento, numeral 55 de la Constitución Dogmática Lumen Gentium. Aquí está. Numeral 55, Constitución Dogmática Lumen Gentium sobre María. Aquí hay una parte muy importante donde dice María en relación a lo que es el pecado original y lo que es el protoevangelio, o sea, el primer anuncio de la salvación. Dice así de forma textual, ella, o sea María, es esbozada proféticamente bajo esta luz en la promesa de victoria sobre la serpiente, que en este caso es el demonio, lo mismo que estamos hablando también, ahorita citando pues el primer libro del Génesis. Hecha a nuestros primeros padres caídos por el pecado, como aparece en Génesis 3:15. Así también, otra vez, ella es la Virgen María que concebirá y dará a luz a un hijo cuyo nombre es Emanuel. O sea, mire bien que sí hay una relación directa. Sí dice la Iglesia Católica que María es la nueva Eva. Vuelvo a repetir, ella es esbozada proféticamente bajo esta luz en la promesa de victoria sobre la serpiente, hecha a nuestros primeros padres caídos por el pecado, Génesis 3:15. Ahora, veamos a ver de qué manera dice oficialmente la Iglesia Católica que va a ser esa relación directa de María con lo que va a ser su embarazo y su alumbramiento con Jesucristo. Así también ella es la Virgen que concebirá, ya sabemos que es por obra del Espíritu Santo, eso es lo que la hace diferente, y dará a luz a un hijo cuyo nombre será Emanuel. Ahora, ¿especifica el Concilio Vaticano II que fue con dolor o sin dolor? No, eso lo deja solamente a la interpretación de los teólogos, porque solamente da como referencia, no da ni la referencia que veíamos de Isaías 66:7, no, solamente da como referencia Isaías 7:14, ya lo veíamos, la doncella está encinta y dará a luz un hijo, dice Isaías 7:14, dice, veámoslo bien, esa es donde dice que la doncella dará a luz a un hijo y le pondrá por nombre Manuel, doncella, lo mismo que después aparece en lo que es Mateo de Virgen, pues aquí mismo lo dice, esa profecía es muy bonita, 800 años antes de Cristo, Isaías 7:14, vamos a ver las citas bíblicas que da oficialmente el Concilio Vaticano II, tal cual como aparece en su numeral 55 de la Constitución Dogmática Lumen Gentium. Isaías 7:14 dice así, pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. Mirad, una doncella está encinta y da luz a un hijo al que pondrá por nombre Manuel. Esa es la primera referencia. Estamos hablando otra vez de la Biblia Católica de Jerusalén. La otra referencia que da el Concilio Vaticano II sobre ese nacimiento de Jesucristo es Miqueas 5:2-3. También, otra vez, vamos a ver un profeta menor también del Antiguo Testamento. Veamos a ver, o sea, oficialmente lo que dice el Concilio Vaticano II. Yo me estoy solamente basando en lo que es declaraciones oficiales de la Iglesia Católica, en este caso del magisterio pues eclesiástico, una constitución que es dogmática.
Busquemos también otra vez a Miqueas, como aparece los padres pues, del concilio. Miqueas capítulo 5, aquí está, capítulo 5 de Miqueas. Y los versos, aquí aparecen los versos 2 y 3. Dice así: pues eso él los abandonará hasta el momento en que la parturienta dé a luz y el resto de sus hermanos vuelvan con los hijos de Israel. Pastoreará firme con la fuerza de Yahvé, con su majestad el nombre Yahvé, su Dios. Vivirá bien, porque entonces él crecerá hasta los confines de la tierra. Dice así, Miqueas capítulo 5, verso del 2 al 3. O sea, vuelvo a repetir, eso es oficialmente. Y también la otra referencia que habla solamente sobre el nacimiento de Jesucristo es la que aparece en Mateo capítulo 1, verso 22 y 23. ¿Ven? Entonces vamos a mirar Mateo capítulo 1, verso 22 y 23. Dice: todo esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta. Ya sabemos, Isaías 7:14. Aquí cambia doncella por el término virgen, en griego air partenos. La virgen concebirá y dará luz a un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Entonces, eso es lo que dice oficialmente el Concilio Vaticano II sobre María como la nueva Eva. Y más adelante también en el capítulo 56, donde habla de María en la Anunciación, aquí está, María en la Anunciación, capítulo 56 también del Concilio Vaticano II, Constitución Dogmática Lumen Gentium. Al final también hay unas declaraciones muy importantes de los padres de la Iglesia en relación a María como la nueva Eva, pero solamente especifican esto, dice: porque ella, como dice San Irineo, obedeciendo fue causa de su salvación propia y de todo el género humano. Por eso no pocos padres antiguos en sus predicaciones gustosamente afirmaban con él: el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María. Qué bonito esa relación. Lo que ató la Virgen Eva por la incredulidad, ya sabemos en la condición en que estaba antes del pecado, la Virgen María lo desató por la fe. Y comparándola con Eva, llaman a María como ¿qué? Como la madre de los vivientes, porque el término Eva es madre del género humano. Y afirma con mucha franqueza: la muerte vino por Eva y por María vino la vida. O sea que oficialmente en el Concilio Vaticano II, tanto en el numeral 55 como en el numeral 56, donde habla de María como la nueva Eva en su maternidad, no especifican los padres de la Iglesia que ese parto haya sido sin dolor o que ese parto fuera con dolor. Cada uno, los teólogos, como decíamos, tienen la libertad de interpretarlo, de dar a conocer. Inclusive en esos pasajes, se cita no solamente a Irineo, sino también se cita a Epifanio, citan a Jerónimo, citan a Agustín, citan a Cirilo de Jerusalén, citan a San Juan Crisóstomo y a San Juan Damasceno. Bueno, eso es lo que quería que nosotros viéramos. Y el último punto también que dice José Miguel Arraiz, su cuarto punto también, dice también en relación pues al parto y la maternidad de María, dice también en Lucas 2:7, vamos a volverlo a buscar, esta vez de la Biblia también, Biblia de Jerusalén, para responderle a nuestro amigo José Miguel Arraiz, pues su declaración que hizo con mi persona. Ya él verá si quiere responder, si quiere que hagamos un video y aclaremos todos esos temas. Bueno, ya es cuestión de, yo de todas maneras solamente estoy respondiéndole a su artículo. Él dice José Miguel Arraiz, vamos a hacerlo también. Mire que lo estoy haciendo tal cual como él lo dice, como aparece en la Biblia. Dice en Lucas capítulo 2, verso 7, dice aquí en esta Biblia también católica de Jerusalén latinoamericana, dice: y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no tenía sitio en el albergue. Entonces, esa cita bíblica también de Lucas 2:7 también le dice José Miguel Arraiz, y también lo decía también este otro apologista, Franklin Garcés. Ellos dan a entender, apologéticamente hablando, que ahí, después del parto, del nacimiento de Jesucristo, la Santísima Virgen envuelve en pañales, en un pesebre, a este niño que acaba de nacer o que da luz. Por lo tanto, se deduce, porque es una deducción, que fue un parto sin dolor. O sea, eso también dicen muchos apologistas. O sea, como el texto dice que apenas nace Jesucristo, María lo que hace es envolverlo en pañales y recostarlo en un pesebre, se deduce
hipotéticamente hablando, que eso también es también apologéticamente, una referencia para decir que ese parto fue sin dolor, porque María en ese momento no estaría ni agotada, ni exhausta, pues, de todo lo que fue, pues, el parto como tal, la cuestión de romper fuente, pues, y abrir matriz, todo ese mismo proceso. Entonces eso daría a entender de que María estaba, pues, sin ningún tipo de dolor, sin ningún tipo, pues, de agotamiento físico, y que por eso es que se deduce aquí en el mismo texto de que fue tan fácil para ella, pues, envolverlo en pañales y acostarlo en un pesebre. Pero otra vez, eso tampoco es, por así decirlo, no tiene una validez, pues, o tiene mucho peso. Y lastimosamente lo único que están haciendo esos apologistas es desconocer lo que es las Sagradas Escrituras. Porque qué pena decirle al señor José Miguel Arraiz, yo le voy a responder no como teólogo católico, no con lo que dice el profeta Ezequiel, capítulo 16, verso del 4 al 5. Ojalá que el señor José Miguel Arraiz sea lo suficientemente honrado. Ojalá que sea lo suficientemente ético, así como tuvo el tiempo de colocar su blog, ese artículo, y colocar mi video. Pues así también espero, pues, que tenga también la gentileza de responderlo y mirar a ver si estoy diciendo mentiras, si me estoy desviando o no. Lo que aparece en el libro es el profeta Ezequiel, de eso de envolver en pañales, era algo muy común, de lo que hacía cualquier madre judía, de acuerdo a las mismas costumbres, a lo mismo que tenía que ver con la maternidad, con el cuidado de sus recién nacidos. No era nada del otro mundo. Lo hizo María y también lo hacía cualquier mujer judía. No es sino que usted vaya al libro de Ezequiel, capítulo 16, verso del 4 al 5. Palabra de Dios, fuente primaria, como decía el Concilio Vaticano II. Todo católico tiene que basarse inicialmente en lo que es la Biblia como palabra de Dios, que es lo que yo estoy haciendo. Todo católico tiene que basarse también en el magisterio eclesiástico, como lo estoy haciendo también de la Constitución dogmática Lumen Gentium. Aquí está, de las dos que estoy manejando, tanto esta Biblia de Jerusalén como esta otra Biblia también, son Biblias católicas. Y dice también en Ezequiel capítulo 16, 4 al 5, dice, habla también en la antigüedad. El día en que viniste al mundo, no se te cortó el cordón, no se te lavó con agua para limpiarte, no se te lavó con sal, ni te envolvió en pañales, ningún ojo se apiadó de ti para brindarte alguno de estos menesteres por compasión a ti. Mire bien lo que está diciendo, que era lo que hacía judía, porque sabemos que María era judía, toda la costumbre de las mujeres judías de aquel entonces, una mujer de unos 15 o María, de acuerdo a lo que mismo dice Evangelio de Lucas capítulo 2, verso 6, volverlo en pañales. Eso fue porque no tenía ningún tipo de dolor, porque fue exenta el dolor en el parto. Estas, Ezequiel 16, 4 y 5, lo mismo que la judía. Vuelvo a repetir otra vez, que quede muy claro, porque es bonito todo ese mismo proceso que hacían con los recién nacidos. Dice así otra vez, cuando naciste el día en que viniste al mundo, no se te cortó el cordón, no se te lavó con agua para limpiarte, no se te frotó con sal, ni te envolvió en pañales. Y esa labor la hacía que las mujeres judías solas, dice aquí, ningún ojo se apiadó de ti para brindarte alguno de estos que estés expuesta en pleno campo. O sea, ahí está, o sea, que habla proféticamente, simbólicamente, una mujer que en el campo da luz sola a su hijo, y que lo primero que hace es cortarle el cordón umbilical con sal, lavarlo también y amortajarlo con las mismas vendas en la gruta o en la cueva de Belén. Solamente en revelación sagrada del Evangelio de Lucas nos dice que en ese momento estaban María y José. Ahora, para finalizar, también quiero un dato interesante, porque a mí me gusta todos estos analizar un poco más, seguirnos a estas mismas costumbres también, y también, pues, para aclararle también al señor José Miguel Arraiz que todos esos argumentos que él hizo en su blog, yo los estoy respondiendo con la palabra de Dios y con el mismo magisterio eclesiástico. O sea que por ese lado, si usted va a defender esa posición de que el parto de María fue sin dolor, entonces tendrá que replantearse un poco más y mirar a ver y analizar estos temas, que hay libertad. Con eso no se está violando ni el dogma y la Inmaculada Concepción, que quede claro para que no me calumnien, ni el dogma
María ni el dogma de su virginidad perfecta. En este diccionario enciclopédico bíblico ilustrado, que es muy importante porque nos dice también referencias sobre todo lo que era ese mismo judaísmo antiguo, hay algo también muy importante porque nos da a entender lo que era la valentía y lo que era también fisiológicamente lo que era las mujeres judías en lo que era la maternidad. Lo mismo que a ver María, lo mismo que aparece proféticamente en Ezequiel 16, 4, 5, y lo mismo que hizo ella con su primogénito cuando nació en la gruta de Belén, y que eso por lo menos no la está eximiendo de que no haya sido un parto sin dolor en todas esas cosas, sino que mire bien, su misma genética de mujer judía, porque habían también unas parteras que ayudan en el momento del alumbramiento, pero dice aquí también en este diccionario bíblico enciclopédico ilustrado, con eso termino, dice parteras. En hebreo la raíz es yalá, quiere decir tener hijos, y maí en griego. A juzgar por el relato bíblico, las mujeres hebreas, como fue María también, cuando estaban en Egipto, también en el Antiguo Testamento, en la época de Moisés, tenían poca o ninguna necesidad de la ayuda de parteras durante el alumbramiento. Lo mismo que dice en Ezequiel 16, 4, 5, y lo mismo que dice en el Evangelio de Lucas, donde lo que fue el alumbramiento de Jesucristo, porque solamente dice que estaba solamente José y María. ¿Y qué tiene que ver eso también con la misma genética, con la misma, lo que eran las mujeres judías en aquel entonces? En sus críticas circunstancias daban a luz a sus criaturas, así fue también María, porque fue una situación muy anormal, porque no había alojamiento para José y María en lo que era el salón comunal. Por eso fue que en una gruta, en un establo, por la misma cantidad de gente que había en Belén durante el censo, o sea, anormalmente no fue un alumbramiento normal, como se debe haber esperado, una cama, con una partera, no, al igual que se nombra en Ezequiel 16, 4, 5, y al igual como muchas madres judías durante la época de Moisés, que también es una prefigura de Jesucristo también, fue como mismo Moisés nació. ¿Por qué? Porque en esas circunstancias críticas daban a luz a sus criaturas antes de la llegada de las parteras egipcias para salvar así la vida de sus hijos. En esa situación que se vivía cuando ese mismo faraón quiso matar a todos los hijos primogénitos, porque ya eran muchos judíos, entonces así por así decirlo quería tenerlos bajo ese mismo dominio. Y acordémonos que Moisés también es una prefigura, es una analogía, es un prototipo de Jesucristo. Estas, dice bien la palabra de Dios, las egipcias se quejaban al faraón diciendo: las mujeres hebreas no son como las egipcias, ellas son vigorosas, y el término en hebreo es hayob. Así mismo vigorosa fue María, una mujer de 14, 15 años que dio a luz en unas circunstancias muy inusuales a su primogénito en una cueva, en una gruta. Dice el texto: y dan a luz antes de que lleguen a ellas las parteras. Éxodo capítulo 1, verso 19. Yo le voy a dejar de tarea al señor José Miguel Arraiz, al señor Salvador Merala, al señor Franklin Garcés y al señor Fran Morera estos textos de Ezequiel capítulo 16, 4, 5, de Éxodo 1, 19, también de la misma reflexión exegética de Isaías 66, 7, también de Génesis 3, 16 en relación al numeral 55 y numeral 56 de la Constitución dogmática Lumen Gentium de María como la nueva Eva, y también en relación de Apocalipsis capítulo 12 verso 1 y 2, pues también de un himno litúrgico también de los primeros cristianos cotos. Y esto es muy interesante porque quiero resaltar algo muy, muy bonito que hice otra vez aquí en este mismo diccionario enciclopédico bíblico ilustrado. Dice también: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. O sea, las mujeres hebreas, la misma raíz genética de María, también porque María también era hija de Abraham, hija de Isaac, hija de Jacob, también venía en todo ese mismo linaje también, en su sangre judía como tal, eran tan vigorosas, aquí mismo lo dice, y el término en hebreo es jajot, y dan a luz sin necesidad de parteras. Lo mismo que aparece en Ezequiel capítulo 16, 4, 5, y lo mismo que narra el Evangelio de Lucas en el capítulo 2, verso 6. Y era tan vigorosa María, porque era la madre del Señor, que se había hecho llamar esclava, esa mujer que también tuvo que haber viajado con su esposo José desde Nazaret. Y eso también quisiera que los apologistas me dijeran si en ese mismo viaje también María fue exenta de dolor. En ese viaje, ya en sus últimos días de alumbramiento, una niña de 15, 16 años, caminatas de 5 y 6 días en todo ese trayecto,
desde Nazaret en Galilea, bordeando Samaria por el Mar Rojo, por el Mar Muerto, por el río Jordán, hasta llegar al sur en Judea, a Belén, y ahí en una gruta, un establo, dar a luz ella sola a su Hijo Jesucristo y haberlo envuelto en pañales. Si no era una mujer fuerte, si no era una mujer también vigorosa en el sentido de la palabra, y si eso también, si María fue también exenta de todo eso. Y también como dice el Evangelio de Lucas, que cuando le llegó el momento a María, del momento del alumbramiento, vio a su Hijo Jesucristo. Y ese momento es lo que se conoce como las contracciones. Yo quisiera que estos grandes apologistas me sacaran de estas dudas, que analizaran estos textos que estoy dando yo y que digan o no si tengo razón, si estoy equivocado, si estoy diciendo una herejía, pero que no tiren la piedra y escondan la mano, sino que por el contrario, por caridad cristiana, si estoy diciendo algo contrario al magisterio eclesiástico, me saquen del error. Bien, mis amables amigos, como siempre, como les decía yo quiero que ustedes, más que todo, más que la controversia, es como aquí decía el Concilio Vaticano II, donde nos invita, como dice acá, quiero terminar con esto, en el numeral 67, donde nos dice que imitemos las virtudes de María. Y para mí, las virtudes de María que estoy dando a conocer son, como decía, la obediencia, la humildad y el dolor. Muchas gracias por su amable atención. Espero que les haya gustado este video. Queda en mi muro, en mi grupo de Facebook, Debates Bíblico Teológico Licenciado Guido Rojas, y también en mi canal de YouTube que se llama Teólogo Guido Rojas. Bendiciones para todos y nos vemos en otra oportunidad.